Buenos días. El día de hoy vamos a empezar, vamos a ver lo que se refiere a etianalgesia de opioides y su rotación. Soy la doctora María del Rosario López León, adscrita al Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. Bien, ¿qué es la equianalgesia? La equianalgesia es una rotación equivalente en los diferentes opioides. O sea, usamos un opioide, lo cambiamos a otro, pero con una dosis que nos esté causando el mismo efecto en el paciente, refiriéndonos al manejo del dolor. Entonces, es un método utilizado en la clínica para calcular la cantidad de un opioide nuevo que es equivalente en potencia analgésica a la cantidad utilizada previamente de otro opioide. Entonces, para esto, pues vamos a hacer la rotación de opioides que se utiliza para poder llevar a cabo estos cambios, o sea, de un fármaco opioide a otro fármaco opioide, de acuerdo a las necesidades clínicas del paciente. Entonces, en la prescripción analgésica opioide, ya sea el fármaco o la vía de administración, el objetivo de la rotación equianalgésica es obtener la cantidad de opioide en la prescripción nueva que equivale a la cantidad administrada en la forma previa de administración. Ya les comentaba que tengamos el mismo efecto deseado para controlar el dolor. Hay que evitar con esto una sobredosificación o subdosificación para no llegar a tener ni los efectos graves como una depresión respiratoria o en su defecto el síndrome de abstinencia al poner o dejar menos dosis. Entonces, la equianalgesia y la rotación de opioides es una de las características farmacológicas más importantes de esos analgésicos, radica en la amplia variabilidad individual de la dosis que son necesarias para tratar el dolor de una manera adecuada. Por esta razón, es inadecuado pensar en dosis recomendadas ya preestablecidas, o sea, no son recetas de cocina. Al paciente hay que darle individualmente lo que él necesita para poderle ayudar en el control del dolor. Entonces, hay que tener la necesidad de una titulación hasta alcanzar el efecto deseado, porque este es el principal lineamiento para su uso correcto. La dosificación de opioides es particularmente diferente dosificar analgésicos opioides en pacientes con uso previo de los mismos, como es el caso de pacientes con dolor crónico. Esta dificultad deriva del desarrollo de tolerancia, como ya se había visto en otra de las charlas, tras su administración. Entonces, la tolerancia a opioides es un fenómeno farmacológico normal que se expresa clínicamente a través de la necesidad de incrementar la dosis de un analgésico a lo largo del tiempo para mantener el efecto analgésico necesitado. Y la presencia de una tolerancia a opioide explica el hecho de que los pacientes con uso previo de opioides ocupen normalmente dosis mayores que aquellos que son vírgenes al uso de los mismos. Entonces, la rotación de opioides en muchas ocasiones y por distintas razones es necesario cambiar el opioide a la vía, o la vía de administración. Por ejemplo, una paciente que estaba tomando morfina oral y lo queremos cambiar a oxicodona o buprenorfina subcutánea o transdérmica o a un tramadol oral, cambiarlo a una buprenorfina transdérmica u otra vía por la aparición de una nueva insuficiencia renal que el paciente llega a tener. Pues son casos muy especiales. Cada uno de los pacientes nos va a demostrar una necesidad diferente para el uso de opioide, ya sea por su vía, como ya les decía, por su vía de administración o por la necesidad clínica que está presentando algún comórbido que se está acentuando su malestar, entonces es necesario cambiar el opioide. De ahí la necesidad de hacer la rotación, como ya les comentaba. Los cálculos de la dosis equianalgésica implica pues la utilización de tablas. Hay muchas tablas para poder realizar estos cambios y todos ellos pues se van a comparar, se van a intentar contestar las preguntas siguientes. ¿Cuántas veces es más o menos potente este opioide que el otro? Y por lo tanto, ¿qué dosis de este opioide proporciona la misma analgesia que esta otra dosis de opioide? Y desde la década de los 60
Se han construido muchas tablas para poder hacer o contestar estas preguntas o poder hacer este cálculo en la dosis equianalgésica, y cada una de ellas está basada cada una tiene evidencias y cada una tiene limitaciones. Por eso, independientemente de la tabla que se vaya a usar, es muy importante que el cálculo sea una mera aproximación y que persiste la necesidad de una monitorización y titulación posterior. Esto hace pues que nosotros tengamos mucho cuidado al hacer la rotación, y para esto pues hay unas reglas que debemos nosotros de considerar. La primera pues es muy importante que se escoja siempre un mismo método o tabla de cálculo para hacer el cambio o para hacer la rotación. Ya les decía que cada una de las tablas manifiesta sus propias limitaciones, entonces es importante que siempre sea la misma cuando hagamos esta rotación. Otra de las reglas está basada en que siempre que nosotros hagamos una rotación tenemos que considerar la dosis que se está dando en un día, o sea, en 24 horas del día. Esta es la dosis que nosotros vamos a considerar para poder hacer la rotación del opioide. Y siempre, siempre por razones de seguridad, nosotros no podemos hacer el cambio dándole un 100% de la dosis que tenía en el opioide anterior. Siempre es muy importante hacer una disminución de un 25% o quizás hasta el 30%, dependiendo de la clínica del paciente. Bueno, se dice que ningún cálculo, por bueno que sea el método utilizado, sustituye el criterio y la experiencia clínica. Esto es algo muy importante y créanme lo que lo debemos de considerar. Se nos habla de esa reducción del 25 hasta el 30% en la dosis del siguiente opioide, y muchas veces nosotros nos damos cuenta de que no necesitamos reducirlo o que sí necesitamos reducir un alto porcentaje, porque todo va a depender de en ese momento cuál es la presentación o la clínica que el paciente tiene. Entonces, eso es algo muy importante. Aquí tenemos una tabla de dosis equianalgésicas. La morfina, por ejemplo, 10% de morfina parenteral es lo mismo que 30% de morfina oral. La buprenorfina, 0.3 miligramos o 300 microgramos parenteral es lo mismo que 0.4 miligramos sublingual. Y así ustedes van haciendo las dosis equianalgésicas de uno y otro de los opioides que en ese momento están utilizando. Entonces, si se quiere hacer una rotación, por ejemplo, desde 200 miligramos de tramadol intravenoso hacia una morfina oral, simplemente hay que revisar el cuadro y encontrar en él que 100 miligramos de tramadol intravenoso es equivalente a 30 miligramos de morfina oral. Por lo tanto, 200 miligramos de tramadol intravenoso son equianalgésicos a 60 miligramos de morfina oral. De acuerdo con la regla de 3, o sea, 200 miligramos por 30 sobre 100 miligramos igual a 60 miligramos. Así es como nosotros utilizamos la tabla anterior. Hay también tablas de conversión de opioides por vía oral. La morfina es el que nos habla de un factor de conversión de 1, y de ahí, bueno, vemos que cada uno de los opioides tiene una tabla de conversión diferente. La bupre, sublingual, hidromorfona y oxicodona son más potentes que la morfina, y el tapentadol, el tramadol y la codeína son menos potentes que la morfina. Esta tabla es factores de conversión por vía oral. Aquí tenemos fentanilo y buprenorfina con un factor de conversión de 68 a 100 el fentanilo, que es más potente que la morfina, y la bupre de 30 a 40, su factor de conversión en relación a la morfina. La oxicodona, que es menos potente que la morfina, es de 1 a 1.5, la nalbufina de 1 y el tramadol de 10. Entonces, la dosis total diaria del opioide original se multiplica si el opioide es más potente que la morfina, y se divide si es menos potente por el factor de conversión. Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Siempre considerar, como en todos los sistemas de conversión, recuerden que será necesario hacer una reducción de seguridad del 25 al 50%, que generalmente el promedio es 30%.
y hay que hacer ajustes clínicos de acuerdo a la situación del paciente, además de recordar que la dosis calculada será lo que se administra en 24 horas de acuerdo a una posología adecuada. Hay un mapa para la rotación de analgésica de opioides. A mí se publicó desde hace mucho y bueno, está vigente todavía. Se publicó en la revista mexicana de anestesiología y esta equianalgesia y rotación de opioides está hecha por el doctor Andrés Hernández Ortiz. A mí se me hace muy cómoda, muy fácil de llevar y pues se las muestro. Primero está la guía de rotación de opioides. Aquí les está diciendo paso a paso cómo ir haciendo esta rotación de acuerdo al opioide que tenía y al opioide que ustedes van a llegar a indicar en ese momento. Están ahí los factores de conversión y para que ustedes comparen uno con otro. Y este es el mapa, ese es el mapa que yo les comentaba, que a mí me parece un mapa muy bueno, muy adecuado. Entonces, es fácil de llevar. Por ejemplo, si yo quiero cambiar morfina intravenosa a morfina vía oral, veo que aquí están los signos de morfina intravenosa, lo que tenga, digamos que tengo 10 miligramos de morfina, pero la quiero convertir a vía oral, entonces multiplico por 3 y me va a dar 10 por 3, 30 miligramos vía oral. Eso es lo que yo le voy a dar en 24 horas. De acuerdo a su clínica, ya les decía, o lo dejo igual o lo disminuyo hasta en un 30%. Por ejemplo, en el caso yo le estoy dando al paciente morfina endovenosa, pero se la quiero cambiar a fentanilo en un momento más agudo. Entonces, la morfina, los miligramos que tenga, le voy a dividir en 350 y esto es lo que me va a dar de fentanilo endovenoso. Otro de los ejemplos, por ejemplo, sería si yo quiero cambiar morfina vía oral a de propoxifeno, vía oral también, lo voy a multiplicar por 6.7. Pero si yo tengo de propoxifeno vía oral y quiero darle morfina a mi paciente, entonces lo divido entre 6.7 y ya me va a dar la morfina oral. Recuerden, siempre todo esto en 24 horas. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos con los pacientes insuficientes renales y que teníamos morfina, entonces cambiamos primero la morfina vía oral, lo pasamos dividido a 75 para hacerlo sublingual, luego se multiplica por 0.75 para hacerlo intravenoso y de ahí nos va a dar la dosis equianalgésica que se va a usar en una buprenorfina transdérmica. Esta presentación es muy cómoda porque se la podemos colocar en la piel al paciente, en una piel limpia, seca, el parche para que el paciente cómodamente pueda traerlo durante 3 días o inclusive hay otros parches en los cuales les dura hasta 7 días. El Soloro y el Transtec, por eso tiene S y ETR. Bien, entonces aquí estamos hablando de la conversión que se hizo para 24 horas y de acuerdo a esa conversión, si se fijan es miligramos por día, es el parche que nosotros vamos a utilizar. Afortunadamente estos parches en su momento, nosotros si el parche no cumple la dosis que nosotros tenemos que darle al paciente, podemos partirlos en 2 o en 4 para darles una dosis más apropiada al paciente. Entonces, para mí es un mapa excelente, un mapa que se lleva fácilmente y ojalá sea de su agrado. Tenemos el ejemplo, bueno, ya lo había dicho, pero igual es un paciente que consume, por ejemplo, 30 miligramos de morfina cada 6 horas y se agrega un diagnóstico de insuficiencia renal por vía oral que ya no es apropiada para él, entonces la morfina hay que cambiarla a la buprenorfina. De acuerdo a esto, vamos a hacer la rotación de morfina a buprenorfina y la queremos transdérmica. Entonces vamos a checar que el paciente estaba tomando 30 miligramos cada 6 horas. Entonces, en 24 horas está tomando 120 miligramos. Los 120, de acuerdo al mapa que ya vimos, lo vamos a dividir en 75 y nos da 1.6 miligramos de buprenorfina sublingual. Esta buprenorfina sublingual la queremos convertir a intravenoso. Entonces es 1.6 por 0.75 nos da 1.2 de buprenorfina intravenosa, que esta es igual
al parche transdérmico, ¿sí? Entonces, un parche transdérmico de 30 miligramos, ya lo vimos antes, un parche, acá también está, un parche de 30 miligramos es igual a 1.2 miligramos de buprenorfina, que es el parche que nosotros vamos a utilizar. Espero haya sido muy clara esta presentación y de todas formas tienen ahí el artículo del doctor que nos ha hecho el favor de proporcionarnos este mapa que es muy fácil de llevar, el doctor Andrés Hernández Ortiz, y al cual agradecemos este trabajo que es bastante bueno para llevarlo a cabo. Espero haber cumplido con sus expectativas.